Son las 4 de la tarde en Madrid, las 10 de la mañana en Quito, Ecuador. Y esto es El color del dinero. Decía Santayana, que era un escritor nacido en Madrid, aunque luego pasó gran parte de su vida en los Estados Unidos, que las naciones que olvidan su historia están condenadas irremediablemente a repetirla. Bien, en el caso de los españoles parece que no es que olvidemos nuestra historia, es que al menos nuestra historia reciente no la hemos llegado a conocer nunca, lo cual es bastante más grave. Esto viene al caso porque andan todos los partidos con soluciones para salir de la crisis, la misma crisis en la que ellos y solo ellos nos han metido. Intentan sacarnos de la depresión actual con más Estado, más impuestos, más gasto social y del otro, más políticos, más funcionarios, más impresión de moneda, más inflación, más crédito. Es decir, todas esas cosas que hicieron que la economía española enfermase hace 10 años, pues quieren una dosis extra. No era suficiente lo que tuvimos y lo que nos ha tenido postrados durante, pues ya van 6, casi 7 años de crisis, de desempleo y de angustia, pues quieren un poquitín más. Hasta incluso los regeneradores oficiales, los del partido político Podemos, que dicen tener la receta definitiva para salir de la crisis, pues estos nos vienen con una dosis, no una dosis normal, sino una dosis extraordinaria, una dosis de Estado elefantiásico, una dosis de impuestos confiscatorios y salvajes, una dosis de creación de moneda desmesurada, para eso necesitan hacerse con el control del Banco Central Europeo, una dosis de banca pública a raudales, que es precisamente de lo que fuimos sobradísimos en España en los últimos años. En definitiva, que quieren curar a alguien de una borrachera con 4 o 5 copas más, pero no de un alcohol cualquiera, sino del peor alcohol posible, de la cazalla esa que termina perforando el hígado, el bazo y todos los órganos internos. Bien, si alguien pensaba que eso iba a sacarnos de la crisis, no nos va a sacar de la crisis. Bien, pues hoy, sin que sirva de precedente, el editorial va a coincidir con el tema del que vamos a tratar. Lo normal es que hagas lo que te sale de las narices. ¿No? Bueno, el editorial y el tema del programa... Ya sé, no ríais. Vea que os dejo sonar la música. Por cierto, precioso, ¿eh? Sube. Qué épica, ¿eh? Esto lo escribió Jan Sibelius y se llama Karelia, que es un istmo que hay entre Rusia y Finlandia, que los rusos ocuparon y que todavía no se lo han devuelto a sus legítimos propietarios, que son los finlandeses. Y a pesar de eso, Sibelius, el músico, digamos, nacional de Finlandia, pues compuso esta pieza que es preciosa y que tiene una épica increíble. No me digáis que hasta vosotros, que no os gusta mucho este tipo de música, no. os ha llegado. Es que no nos guste, es que no conocerla, pero al final la música, como toda actividad artística... buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. Otra novedad. Hoy no vamos a presentar a los invitados, porque como total siempre son los mismos. Hoy estamos los de siempre, estamos digamos, el equipo médico habitual. De los invitados, los sospechosos habituales. Los vamos a tener por teléfono. Va a estar Jordi Baeza, que es es conocido en Twitter por el sobrenombre Azote Liberal. Como es catalán, yo no sé, pero nos ha puesto en catalán. Asotament liberal sería una cosa así, ¿no? Eres libre para claro, poner. igual que tú eres Llorens. Yo soy Llorens Ramí. Llorens Ramí. Yo a ti no te pongo el nombre en catalán porque eres gallego y sería un insulto intolerable, claro. Es Didac, ¿no? Didac. Eso es. Bueno, y está también con nosotros Diego. Bueno, vamos a ir al tema, que ya son y 4 y de esta hora se nos va luego volando. Bien, como sabéis, la semana pasada sacó Podemos su esperadísimo programa económico. No era el primero, habían sacado uno ya en el mes de junio, si mal no recuerdo, en el que decían una sarta de unicorniadas tal...
que claro, se habían convertido en el hazmerreír del mundillo económico, ¿no? Aquello de la renta básica, de que en el momento en que empezasen a gobernar íbamos a pasar de golpe todos a ser ricos, felices y vamos a estar exentos de problemas. Bien, ahora parece que han afinado un poco y lo que han hecho es convertirse en socialdemócratas del en el peor lado sentido duro. de la palabra. Sí, del lado duro. Es decir, socialdemócratas como de los años, no lo sé, 60, una cosa así. Sí. Más o menos. Como el Porque PSOE antes de dejar el marxismo. yo este tema que me consta que Diego es una cosa que se ha estudiado bastante. Pues claro, el otro que se lo ha estudiado bastante y lo ha criticado bien ha sido Juan Ramón Rayo, pero Juan Ramón Rayo no puede venir porque Javier Somalo no le deja venir. Entonces, priva a nuestros oyentes y al mundo en general de sus valiosas opiniones. Lo cual tampoco creo que le importe Yo no sé si demasiado. lo hace por envidia, porque como el pobre Somalo una vez intentó hacer la O con un canuto y no le salió, y lo intentó, era un canuto de los gordos además, y no le salía, bueno, pues impide que los demás puedan en este, que es el oráculo económico de la radio española, puedan venir aquí a decirlo. Bueno, a ver, Diego, vamos a ir por partes. Yo tengo, Expansión hizo un resumen bastante en 15 puntos, ¿no? Me parecen demasiado porque algunos se reiteran, ¿no? Pero vamos, yo los he resumido en, pues mira, 7 puntos fundamentales. Podemos ir uno a uno, Claro que sí. como los médicos. Eso ¿Vale? somos, ¿no? Podríamos empezar por la jornada de 35 horas, que vuelve esto después de 15 años, vuelve a ser de nuevo el elixir mágico con el que pretenden resolver el problema del paro. Es decir, el trabajo es un bien dado. Hay una cantidad de horas de trabajo en el mercado puestas, no se sabe si fue el Altísimo que llegó aquí en el libro del Génesis y dijo, bien, hay tantas horas de trabajo que le corresponden a España, repartíroslas como bien podáis o como bien sepáis. Entonces, si hay paro es porque hay algunos que acumulan demasiadas horas. Es esa idea infantil de que la riqueza es un bien dado, ¿no? Bien, ¿qué te parece a ti esto de las 35 horas? Pues todo el documento me parece un monumento, un auténtico monumento a la pedantería progre que conocemos bien, pero en concreto esa pregunta que me haces es una de las que parece seducir más al votante quizá con menos conocimientos económicos. El ejemplo más fácil al que nos podemos ceñir para intentar analizar el impacto de esto es una economía más o menos comparable con la nuestra, en nuestro entorno al menos, que es Francia. En Francia aplicar una medida así ha derrumbado la productividad, ha generado un problema enorme en unas empresas que en cuanto ha llegado la crisis lo están pasando fatal, y además plantea el problema adicional de que, vamos a ver, las fórmulas de flexibilidad en una empresa están bien. Yo veo bien que una empresa reduzca la duración de la jornada laboral. El problema es que si por decreto a un país donde tienes empresas tan distintas, grandes, pequeñas, medianas, de un sector de otro, si tú fuerzas a que el trabajo se reparta de una manera rígida, unánime, solamente con esas 40 horas, al mismo tiempo que cercenas el trabajo a tiempo parcial, que es otra cosa que también quieren hacer, pues no me extraña que al final en el fondo admitan que es irrealizable el programa, por un lado, y no me extraña también que también propongan contratar 3,5 millones de funcionarios, porque Sí. en el fondo yo creo que saben que la única forma de conseguir ese tipo de mundo de yuppie para el mercado de trabajo español es quizás si todos estuvieran a sueldo del Estado. Otra cosa es que en cualquier caso no hay manera de pagar eso. Además del problema del enfoque que puede ser utilitarista, ¿no? Cuando decimos, bueno, pues efectivamente esto podría funcionar o no. Entramos en el tema conceptual, quizás podamos entender o quizás todos en sus casas puedan entender lo que supone este tipo de medidas. Aunque suene duro y aunque sea difícil de asumir para mucha gente, en cuanto todo el mundo lo piensa un poco se da cuenta de que el trabajo no es un derecho. El trabajo no es un derecho, o sea, no es algo que sea inherente a la condición humana. Hay gente que trabaja porque quiere trabajar, hay gente que trabaja porque no quiere trabajar, hay gente que no trabaja porque no quiere trabajar y hay gente que no trabaja porque toma una decisión voluntaria. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, poner una jornada laboral de 35 horas, ¿por qué no la ponemos de 15? Podemos poner una jornada laboral de 15, ¿no? Y entonces tendremos mucho más tiempo para el ocio. O de un cuarto de hora. Entonces, claro, en el momento en el que empezamos a hacer ese análisis hacia lo absurdo, nos podemos dar cuenta de lo que realmente es. Además, el trabajo no es algo que sea homogéneo. Antes lo apuntabas
lo apuntaba Diego. Efectivamente, hay muchas actividades que a lo mejor necesitan muchísimas menos horas. Por ejemplo, hacer un programa de radio, a lo mejor semanal, a lo mejor tiene menos de estas 35 horas. Si quitamos todo el tiempo que conllevaría prepararlo, leer, etcétera, etcétera, a lo mejor tendríamos vidas enteras, ¿no?, contempladas en cada programa de radio, pero de alguna manera es algo que no tiene mucho sentido desde un punto de vista teórico. Además, el tema de la jubilación, también lo plantean, el tema de la jubilación a los 65, lo acompañan con un modelo en el que la seguridad social, porque aquí al final todo está relacionado, tendría que aumentar las cargas. Es decir, ellos dicen, vamos a ver, vamos a contratar, como decía Diego, a 3,5 millones de funcionarios más. Eso lo dice claramente el documento, porque se pondrían en 6,5 millones de empleados públicos en España. Dice que estamos ahora mismo en un entorno en el que necesitamos el doble de empleados públicos. Si alguno se había tomado un café ahora hace poco, lo siento, perdone. Sí, eso lo vamos a tratar más adelante, porque yo creo que es lo más sangrante de todo. Bien, pues luego hablamos de eso. Bueno, tenemos a Jordi, Jordi Baeza. Muy buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes. Muy buenos días si nos llamas desde Quito, Ecuador. No, sé que no nos llamas desde Quito, Ecuador. Bueno, no nos llamas porque te estamos llamando nosotros a ti. Los madrileños somos así de desprendidos. Jordi, me he permitido una licencia, que no sé si te habrá parecido bien, pero como te llamas Azote Liberal en Twitter, hemos desvelado que lo que te llamas Azote Liberal. A lo mejor se me ha ido la mano. No lo sé. No, que va. Vale, o sea que es público, ¿no? Y ya aprovechar para traducirte porque claro, Asotament Liberal, que supongo que es como se dirá en catalán, porque yo solo... ¿Cómo es? Simplemente me lo puse en castellano porque tiene como más gancho, más fuerza, y además también, por qué no decirlo, por una razón de mercado, ¿no? Pues yo me hubiera puesto Asotament, que suena de un provenzal y suena de un... Sería en catalán sería Asot. Asot Liberal, pero me mola más Asotament, sinceramente, que me da igual como sea. Bueno, Jordi, nos llega Asotament, Asotament, a uno se le pone voz así como de Serrat cuando... Bueno, Jordi, estábamos con las 35 horas, creo que ya han quedado desmontadas. Otra de los puntos de esta gente es reestructurar la deuda, que es, claro, queda muy bonito. Vamos a reestructurar la deuda. Como si fuese unilateralmente. Exacto, ¿no? Que tampoco sabes, porque reestructurar la deuda puede significar cualquier cosa. Desde, vamos a ver si pedimos una quita, vamos a ver si... Si no te pago. Si no te pago, o no te pago una parte. A ver, ¿qué entiende todas Podemos? En realidad quieren decir... No te pago. Bueno, sí. Lo que pasa es que hay muchas porque voy a formas dilatar el pago. Reestructurar la deuda, como se decía, ¿no? Según Navarro y Torres, o según Pablo Iglesias, ¿en qué consiste? Bueno, se supone que tendrían que ponerse en una mesa con los acreedores a renegociar las condiciones bajo las cuales ha sido contratada esa deuda. Me imagino. El problema es que, claro, la deuda cuando es emitida no es finalista, son títulos homogéneos y son distribuidos en el mercado entre todo tipo de operadores y de tenedores. En fin, no sé muy bien, la verdad es que tampoco concretan de qué se trata. Yo creo que esto de reestructurar forma parte de la moderación que se llama ahora, se la llama moderación, sí, al nuevo discurso de Podemos, ¿no? No se atreven a decir impago porque suena irresponsable, suena poco creíble, suena a pitorreo. Y entonces, pues ahora hablan de reestructurar. De todos modos, Pero esto no lo ha escrito Podemos, esto lo ha escrito Vicens Navarro, que se supone que debería saber que en la deuda pública impera un principio llamado de bolsillo único. Claro, exacto. Todo va a la misma bolsa. Todo va a la misma bolsa y tú no sabes si lo que se pidió hace 4 años se ha gastado en un trozo de carretera o se ha gastado en un asilo de ancianos. Por eso igual cambiamos mejor, en vez de bolsillo único, agujero negro, no mejor, porque la verdad, el bolsillo... Claro, que no sabes qué parte vas a impagar. Esto, que Pablo Iglesias no lo sepa, me lo puedo creer. Ahora, que no lo sepa Vicens Navarro, que va dándose las por ahí de santón... En el momento en que la deuda toda va a la misma bolsa, automáticamente no sabes qué parte es legítima ni qué parte es ilegítima según la retórica de estos señores, ¿no?, de Podemos. De todos modos, yo no sé muy bien qué programa de Podemos criticar, porque primero teníamos el discurso anticapitalista, ¿no? Luego hemos tenido el programa populista de Europeas, y ahora tenemos este. Entonces, primero deberían decirnos con qué programa nos tenemos que quedar. Tú lo has llamado la moderación. Pues, Jordi, te voy a regalar una palabra para que la utilices. A ver, ¿cuál? Es un poco larga,
pero a mí las palabras largas me encantan. El desperroflautizaje de Podemos. En catalán sería la desperroflautización. Eso Es decir, ¿cómo ha habido? Desperroflautización. De todas formas, hay una cosa que planteáis en cuanto a la retórica, y yo creo que de esto sí que es consciente Vicent Navarro, que es uno de los dos economistas, de los dos sujetos que han elaborado el último documento, y es que ellos, al plantear la reestructuración de la deuda y plantear como un adversario en realidad al acreedor, como si fuera una persona sola, le pone cara, la califica como los mercados o la Unión Europea, y entonces se le demoniza, y entonces se considera que cualquier intento de reestructurar esa deuda, es decir, de aplazar ese pago, no sería bien visto ni por la Comisión Europea ni por los mercados, porque para ellos los mercados es un ente, además, al que se le puede vilipendiar, y entonces a partir de ahí ya se podría producir lo que ellos realmente propugnan, que es ese impago de la deuda bajo la tesis de la deuda injusta, de la deuda que ha sido, de alguna manera adoptada por los estados sin el beneplácito de los ciudadanos, que es la vieja teoría socialista que además tienen también los señores de ATTAC y de todos los movimientos anticapitalistas mundiales, ¿no? Entonces, al final, es un popurrí de medidas en ese sentido, y que tampoco es que aporten gran cosa. Vosotros decís que es moderado. Yo creo que la mayor parte de estas medidas económicas las podría firmar perfectamente Cristóbal Montoro. Sí. El último Cristóbal Montoro, sí, al que le dieron aquel premio liberal, a Cristóbal Montoro en el año 2009. No sé qué, una cosa llamada... bueno, lo sabes tú. Bueno, que por cierto, que tenemos a Cristóbal Montoro, era una sorpresa que les tenía guardada. Yo se supone que entraba en la segunda parte del programa. No sé, por alusiones, ¿no? Por alusiones, porque estáis arruinando España desde este programa ahora mismo, porque claro que se me dio un premio por liberal y ahora porque lo mismo te bajaba 50 impuestos antes, que ahora te subo 50 en 3 años. Y se inventa otros 50. Y otros 50 que me invento también. Bueno, yo creo que Montoro no deja lugar a dudas y a equívocos sobre sus intenciones, pero lo que dice Lorenzo es verdad. Hay mucha coñita en Internet, y lo ves en Twitter y en Facebook, que hay gente que dice, bueno, tanto me he terminado con Podemos, pero el primer podemita de España es el propio PP. No, pero el último impuesto del exit tax que va a meter a las empresas. Al final, esto lo que ha hecho Podemos es decir, vamos a ver, ahora están diciendo, precisamente esta mañana han anunciado que no van a concurrir a las elecciones municipales con los de Izquierda Unida. Entonces, y ellos además dicen que lo que no quieren es que se les identifique con la izquierda. Hay que tener la cara dura para decir esto, ¿no? Entonces dicen que ellos son de centro. Entonces, ellos están virando ideológicamente. No, lo que están virando es pues electoralmente, para de alguna manera conseguir el voto de un montón de gente que no lo tendrían con el primer documento que citaba nuestro compañero. Porque, vamos a ver, ¿hay expropiación de viviendas aquí? Eso ya no está. La expropiación de viviendas ya no está. No. ¿Por qué? No. Ni siquiera lo está estudiando Errejón en la universidad. Sí, Errejón está Vale, entonces le han dado un plazo, ¿no? Pero para que la gente mercantilizar la vivienda, ¿no? Para que la gente lo comprenda, ¿qué porcentaje de propietarios de vivienda hay en España? ¿El 80%? Altísimo, sí. El 80%. Bien, si quieres ganar las elecciones no puedes decir que vas a expropiar viviendas. Bien, claro, si al final es eso. ¿Qué decía Lenin? Vamos a mentir todo lo que podamos y cuando lleguemos al poder por vía democrática vamos a fusilar a la mitad de la población. Lo que hizo Chávez en el año 98. Hablas de Lenin, pues hoy me han comentado que por lo visto en alguna de sus apariciones estas que ahora se intentan tapar, Pablo hablaba de un leninismo amable. Sí, el leninismo amable, sí. Pues en eso estamos. Oye, cuando habla de reestructuración de la deuda, y además es un tema que me consta que a Jordi, que igual que yo, le encanta el tema de los populismos latinoamericanos, bueno, le encanta estudiarlo, por supuesto que le repudia. En Ecuador suele ser, siempre es el modelo que pone Pablo Iglesias de reestructuración de la deuda. Básicamente lo que intentan hacer, y lo hacen de hecho, es una quita, ¿no? Porque ya no podemos estar con esta carga de deuda insoportable. La verborrea de esta gente, que es la misma. La deuda legítima era el término que estaba buscando antes y que no encontraba. Sí, pero eso van básicamente cogiendo conceptos retales. Eso lo cogieron de Ecuador. Entonces, que no fue realmente un impago. Saldo de la deuda pública en Ecuador. Ha sido tal la explosión de deuda que han hecho después de impagar la deuda, que ha acumulado más deuda, aún con un impago, Rafael Correa, que los 6 presidentes anteriores de Ecuador.
O por poner otro ejemplo, la deuda, un segundín, Jordi, la deuda pasó del 28% del PIB, que está reconocida, a unas obligaciones reales, incluyendo que han vendido el oro a Goldman Sachs. Toma ya, que han hipotecado toda su producción de petróleo durante una década. La deuda real de Ecuador, más que del 30, es del 140%. Y no es por ya entrar en política ecuatoriana, lo volvemos a traer aquí. Ese es el modelo que ponen de reestructuración. El mismo modelo que habría aquí. Intentar impagar, aquí probablemente no podrían hacerlo de la misma manera, pero intentar impagar para volver a gastar, volver a endeudarse, volver a la orgía de gasto y deuda que nos ha metido en esta. Bueno, recuerdo el número de WhatsApp que tenemos, 636-689-184. Como tenemos a Jordi hoy en el programa, lo voy a decir en catalán, 636 ¿Cómo te la juegas? 689-184. Muy Lo he bien, dicho Fernando, bien, ¿eh? muy bien. Vamos, Muy bien, ya usas march. Bueno, nos escribe a uno diciendo que nos escucha en directo desde Chiang Mai, Tailandia. Eso es. ¿Vale? Me estáis haciendo una estupenda compañía durante mi periplo nómada. Bueno, yo te lo agradezco de todo corazón, Guillermo. Pero es que yo, si estuviese en Chiang Mai, no estaría escuchando la radio, sino haciendo otras cosas. Luego ya si eso me ponía el podcast al volver. Pero bueno, aprendiendo el idioma. te lo agradecemos. Todas las broncas que has echado a todos los que se escuchan el podcast y ya no pones... que está en Tailandia. A ver, yo cuando no vengo lo escucho en podcast, hombre. Voy a mojarme. Bueno, Jordi, venga, que están estos centralistas abusones, están pisándote. Bueno, no, Tómate, a ver, tómate la revancha. Yo quería volver al tema de la moderación, ¿no? Lo que hemos llamado la moderación. Hay un mensaje que está calando y creo que está calando peligrosamente, que es que Podemos es un poco el PSOE a finales de los 70 y antes de ganar las elecciones del 82. Aquel PSOE que era rebelde y luego fue más moderado, ¿no? Bueno, esa idea está clara. Yo creo que hay grandes diferencias. Una, primero es el anclaje internacional del PSOE en aquella época. Su anclaje era la socialdemocracia alemana. El anclaje internacional, sobre todo, era la socialdemocracia alemana. En cambio, el anclaje de Podemos todos sabemos cuál es. Es Venezuela. Los líderes de Podemos han trabajado para aquel régimen. Ya no solo es una afección ideológica la que tienen con aquel régimen, sino que ha sido profesional. Y, por lo tanto, su anclaje internacional es muy distinto al del PSOE a finales de los 70. Y esta idea de compararlo con el PSOE en aquella época me preocupa que esté calando. Y luego... para mí la clave es que el PSOE en aquel momento, en los 70, escondía moderación, porque quizá había que disminuir la potencia o la fuerza del Partido Comunista de España, y en cambio lo de Podemos ahora no es que esconda moderación. Yo creo que lo que está escondiendo es extremismo populista. De todas formas, Jordi, en ese sentido estoy de acuerdo contigo en que hay notables diferencias, pero hay otra también que es fundamental, y es que efectivamente el anclaje era la socialdemocracia alemana, porque en realidad el PSOE lo crea la socialdemocracia alemana. Vamos a ver, me explico. El PSOE es una creación del propio sistema para intentar, de alguna manera, heredar o aglutinar a todo lo que sería esa izquierda que mucha gente dentro de España y también fuera, al otro lado del Atlántico, consideraban que podía amenazar una transición pacífica, entre comillas, en España. Entonces, ese anclaje ideológico, que eso sí te lo compro, obviamente es el de la socialdemocracia alemana, que era muchísimo menos peligroso de lo que puede ser el anclaje ideológico que tiene esta gente de Podemos, ¿no? Con los ejemplos que hemos puesto de Venezuela, etcétera, etcétera. A mí también me da mucho miedo el hecho de que este tipo de formaciones, al no tener por lo menos una historia política reconocida, porque en el caso del PSOE tampoco la tenían, la tenían de la época de la Guerra Civil, pero el PSOE eran 4 gatos en la época de la que estamos hablando, ¿no? Había mucha más gente del Partido Comunista, pero fue formado por gente incluso de las filas de lo que podríamos decir los conservadores, porque al final, como todos sabemos, tanto la izquierda y la derecha son colectivistas, ¿no? Pero es que esta gente viene aquí a romper un sistema por el lado que no hay que romperlo, o por el lado que sería más peligroso para los ciudadanos. Cualquier medida de las que estamos hablando, la de la jornada de 35 horas, no, pero el impago de la deuda llevaría al día siguiente de ganar las elecciones a quebrar todo el sistema financiero, por ejemplo. Para que la gente a lo mejor para ellos es una cosa que les viene bien. Lo que a nosotros nos parece un horror, a ellos les puede ser muy útil, ¿eh? Un país quebrado es el sueño de un socialista. Sí, sí. Porque sobre esas cenizas construye lo suyo. Sí, sí. Sí, pero cuanto peor, mejor, ¿no? El problema es que también ese dinero, del mismo modo que puede afectarle al sector financiero, le puede afectar a la sanidad, a la educación y a otra serie de palancas en torno a las cuales, al gasto público en general. Instantáneo. Entonces, ese corte tan en seco y tan brutal que generaría la situación que planteamos, pues
Pues al fin me está saliendo nos está pegando el acento. Ahora, Porque- lo que sí te doy la razón, y con esto acabo, Jordi, es que si triunfa el mensaje este de que realmente es una izquierda relativamente moderada y limpia de corrupción, porque esa es la clave que venden ellos, su peso o su potencial electoral se dispara. Pero por ahí no vamos a pasar. Ya, Por pues lo que acabas de comentar de corrupción, no vamos a pasar. O sea, las revelaciones de las últimas semanas son bien claras. Y eso no se va a decir conmigo aquí presente. Pero eso da no, igual. no, ni siquiera lo vamos a presumir. Eso da igual. Lo tenemos las Pero- irregularidades por pero todas tú partes, que consideras- no les hacen mejores, no les hacen ni peores ni mejores, les Pero hacen yo- parte de la casta, ¿eh? Yo eso lo tengo clarísimo, pero yo te digo el mensaje que ellos venden. Eso es- El mensaje que ellos venden. Eso ya es Porque otra si cosa. tú vendes un mensaje de limpieza, junto con lo que Eso comentaba Jordi, de decir somos en realidad el PSOE limpio, o tenemos esa... Porque era eso lo que querías decir, ¿verdad, Jordi? vale. Esa esencia del PSOE limpio. Entonces, esos dos mensajes sí que son peligrosos. Y esos mensajes sí que pueden hacer que esta gente triunfe, ¿no? Baeza, azótalos porque te están quitando de mala manera hoy. Te estás dejando comer el terreno, macho. ¿Nos oyes? Ya no está ahí. Jordi. Claro, ya decía yo que Azótanos, ya decía azótanos. yo que no se pegaba. Bueno, tenemos a Simón GRT, que es pamplonica, ¿vale? Eso es, ole. Vale. Muy bien, a ver, un segundo. Que nos estamos revisando a Que la gente está que nos ha escuchando, escrito, es que ¿no? nos está entrando un montón de mensajes, ¿no? Más de lo que yo pensaba. Vale. No hacemos ninguna coña con el catalán, nos dice que no hagamos broma, al contrario, todo lo contrario, hacemos un auténtico homenaje. Aquí tenemos a otro oyéndonos en directo. Bueno, se ve... ¡Jordi! Hola. Jordi, que se ha ido, ¿no? O... Sí, se ha cortado, no sé por qué. Bueno, pues nada, te decía que te estaban comiendo el terreno y que no hay derecho, pero es que justo nos queda un minuto para irnos a la publi. Entonces, lo que tengas que decir, dilo en 45 segundos. Simplemente que hay muchas imposibilidades en el... resuelven con una frase: Banco Central bajo control democrático. Ellos dan por hecho que si el Banco Central está bajo control democrático, el pueblo querrá imprimir billetes a tutiplén y entonces cualquier política podrá ser financiada. Bien, bueno, pues lo has contado en 20. Es un monstruo, ¿eh? Es un fenómeno. Es un monstruo. Otro que tenemos que traer es a Sebastián Puig, aunque este creo que está en Washington. Es otro fiera, ¿no? El Lentejitas. El Lentejitas. ¿No? Un abrazo, efectiva- que estará en Estados Unidos igual efectivamente. escuchando. A ver si nos podemos poner en contacto, porque allí es de día y aquí es por la mañana, aquí por la tarde y tal. Pero bueno, les dejo con Giuseppe Valentini, concierto para 4 violines de la Escuela Romana. Les voy a dejar, 10 segundos. Nos vemos en 3 minutos. Les persigo. El color del dinero, con Fernando Díaz Villanueva. El dato. %1,1% es lo que va a crecer Hispanoamérica en el año 2014, según la CEPAL. La CEPAL es ese comité, no voy a calificarlo, ¿vale? Pero estas son las fuentes del dato esta esa semana. Esa cosa llamada CEPAL. Lo voy a pronunciar CEPAL, por si acaso no me habían entendido bien con la Z. La CEPAL dice que va a crecer un 1,1%, y yo me lo creo. Es más, creo que incluso crecerá un poquitín menos. Y viene a demostrar la tesis de que el milagro bolivariano, el milagro lulo brasileño y todos los milagros que se han sucedido en los últimos años en Sudamérica vienen única y exclusivamente porque vendían materias primas. Era En el petromilagro. En el momento en que dejan de venderlas o las venden a un precio menor, los crecimientos se caen. Lo digo, los más jóvenes pensaréis, bueno, qué pesado está este con las materias primas, pero es que hace 5 años, 6 años nos estaban mareando a todas horas. ¿Veis el futuro y hay que seguir el rumbo de esta gente? ¿Veis cómo sus políticas económicas son las adecuadas? Claro, con el barril a $120. Cualquier política económica funciona, hasta la política económica más desmadrada, que es la de gente como Chávez o Correa, Lo que ¿no? comentaba antes Diego de Ecuador, que no solo vendes el petróleo, sino que vendes en los próximos 10 años. Y a China. No, voy además, porque esto me enlaza con Podemos directamente, hace unos 2 meses, una cosa así, que Jordi Evo le hizo una entrevista a Pablo Iglesias y empezó a sacar el modelo ecuatoriano, porque estos van pasando de modelo, siempre con el puñetero modelo. Sí. Y a mí el único modelo que me interesa es el de Liechtenstein, y este jamás le han sacado, ¿no? A ver si hay suerte y terminan allí. No, han pasado el modelo venezolano, luego el ecuatoriano, está en el sueco.
¿vale? Cada vez se van suavizando más, pero el modelo ecuatoriano... Bueno, el sueco, pero está en el de los años 70, que es el que quebró y demás, pero bueno. Bueno, el modelo sueco de antes de la quiebra, de antes del 92. Mucha gente piensa que Suecia sigue ahí. Sí, claro, Claro que ellos, sí. ellos lo siguen pensando. O sea, Claro que vamos sí. a ver, 1/3 de las carreteras son privadas. No, que yo he estado en la tuerca y lo he dicho. Pero es que que son sí, privadas. que firmo las carreteras. mañana el En Suecia modelo las sueco. carreteras son privadas. Pero a los funcionarios se los va a poder Dámelo, poner se los va a poder poner en la calle. Se quedaron todos con la cara. ¿Cómo? Porque sí, porque en Suecia se puede despedir a los Cheque funcionarios escolar, si no son necesarios. cheque escolar, cheque sanitario, la presión fiscal prácticamente igual que aquí. Me conformaría con que en España se hiciesen un 35% de las reformas liberalizadoras que se hicieron en Suecia en los años 90 a raíz de la crisis, ¿no? Que azotó en la corona sueca y en la propia Suecia, ¿no? La crisis y la quiebra del Estado. El modelo al que benefactor apela sueco. Podemos cuando habla de Suecia es el modelo preliberal, y ese modelo dejó una inflación tan salvaje que hubo que subir los tipos de interés un 3000% para frenar la hemorragia económica que tenía Bueno, Suecia. vamos a ir directamente con la chicha, que sería lo que ha comentado y ha adelantado Lorenzo, que eran los 3,5 millones de funcionarios nuevos. Si quieres, como ya saben ustedes que no tenemos suficientes en España. Para darle paso a Jordi, te voy a leer las 3 frases que dice en concreto el programa. Porque dice, Léelas. si España tuviera una persona de cada 5, como tenía Suecia en 2010, en los servicios públicos, de los cuales la mayoría solo es del estado de bienestar, en lugar de una de cada 10, tendríamos más de 3,5 millones de empleos adicionales en nuestro país. Fin de la cita. Ergo, nos plantearíamos en 6,5 millones de empleados públicos. No está Fin mal. de la cita. No Muy está bien. mal. Vamos a ver. No vamos está a ver. mal la propuesta, ¿eh? Esta no está mal, esta me la apunto. Te gusta, ¿eh? Esta me gusta. Esta al señor Montoro le gusta. Yo creo que la cosa está clarísima. Yo lo que le Sí, gusta al señor Montoro en general, además en la intimidad, prefiero casi no saberlo, ¿eh? Bueno, yo en lugar de el ejemplo típico de no, ¿por qué? Si pones a un tío a hacer una zanja por la mañana y la tape por la noche, ya has creado un empleo. Yo digo que mejor que se pongan a dar masajes, ¿no? No, que cabe la zanja con cucharas, Y como, además, como si decía tuviéramos, Milton Friedman. si tuviéramos a funcionarios dadores de masajes o propinadores de masajes, pues a Lidia Echevarría la tendríamos escuchando en directo. Cosa que no está haciendo, pues, ir a dar masaje. Entonces, sí que nos lo ha comentado en Twitter. Bien, Jordi, ¿a ti esto de este amor, esta funcionariofilia, qué te parece? Bueno, a ver, esto parte de un argumento que se expone habitualmente, que es que se compara el número de funcionarios con los habitantes. Se establece una ratio que se compara con la media europea, que es número de funcionarios por número de habitantes. Claro, aquí ya partimos de un error conceptual. Seguramente Burundi tiene muy pocos funcionarios en relación a su población, pero eso es fundamentalmente porque no se los puede pagar. Es decir, los funcionarios se pueden pagar o no se pueden pagar no en relación a los habitantes, sino en relación al dinero, al ingreso fiscal y, en todo caso, a la riqueza que se genera en un país. Claro, compararlo con habitantes es como compararlo prácticamente con cualquier otra cosa. La cuestión es, ¿se pueden pagar o no se pueden pagar 3,5 millones de funcionarios de más? Pues es obvio que no, el país no genera esos ingresos fiscales, ni tan siquiera los generará con las medidas fiscales confiscatorias de Podemos. No generamos esa riqueza. Y además de no generarla, es que es malo en sí, porque es que esa medida en sí impide generar riqueza. Eso implicaría una descapitalización aún mayor del país, porque el dinero que se va en gasto corriente en la administración es un dinero que sale por la puerta. Ya se ha vuelto, se nos ha cortado, se nos ha cortado. Es que esto no se podía seguir escuchando. Claro, este bien, mensaje, señor este Montoro. mensaje Ha sido Soraya. No, ha sido Montoro. No, este tenemos aquí. mensaje- No, que le he visto que acaba de venir, que lo teníamos aquí. y le he Señor visto ahí en el Villanueva, control. este mensaje no va a salir más por las Ha ido ondas. allá a colgar, No, esto... Para ilustrar lo que decía Jordi, ahora mismo 1/3 de todo el gasto público son salarios. Toma. Para ilustrar lo que estás diciendo, de media... Un tercio, o sea que de- iríamos, si hubiese que meter... Hemos recuperado la conexión con Barcelona, sí, ¿me No sé oyes? qué ha pasado otra vez, no sé dónde me había quedado. 1, 2, 3 probando. Yo sé que los liberales en Hola. Cataluña estáis un poco en las catacumbas, pero no sabía que tan a fondo como para que... No, operáis Jordi, la tú estás en cobertura. una guardilla, ¿no? Siempre dices que No, estás... tengo cobertura normal, no sé por qué se corta. Pues es porque anda Montoro en Ya, realidad. ya sabes por qué se corta, ¿no? No, ni idea. Decías Usted, que ministro. además del gasto público, que será malo en términos económicos porque se producirá una descapitalización y ahí es donde Sí, habíamos exacto, dejado. una descapitalización de la economía, porque el dinero, el gasto corriente de la administración, básicamente se convierte en deuda pública y en más déficit exterior, que se convierte en deuda privada. Ese estímulo a la demanda interna que tanto insisten en
generar, se convierte en más problemas. Lo vimos durante la época de la burbuja, en la que España acumuló un gran déficit exterior, que luego ha sido acumulación de deuda privada. Es decir, el dinero que se gasta en gasto corriente de la administración nos empobrece a todos. Es que además Podemos, en el documento, le llama a esto, que a mí es una de las cosas que más me ha sorprendido, esto es como la neolengua de Orwell, lo llama infraestructura social. Entonces ellos dicen que hay que estimular esta infraestructura social corrigiendo el enorme déficit de infraestructura social del país a través de la expansión de los servicios públicos del estado de bienestar. Y luego dice, hoy claramente subfinanciados en España. O sea, consideran que hay una subfinanciación en España del estado de bienestar. En fin, basta mirar el presupuesto, los presupuestos públicos en el gasto de personal, el peso que tiene en el total del presupuesto. El gasto de personal, un tercio, incluso en algunas comunidades autónomas he visto que hasta un 40% es gasto de personal. Pero Jordi, sacamos los datos esta semana en Libre Mercado, lo firmaba yo. Y ahí tienes muchas comunidades, muchísimas, en las que la banda de gasto en los sueldos del personal va del 35 al 40% del presupuesto. Sí. En Cataluña estamos un poco por debajo, estamos en el 33%. Precisamente esta semana se han presentado presupuestos, es una cifra que miré, ¿no?, enseguida. Estamos en un tercio, pero es que hace 7 años, antes de la crisis, era solo una cuarta parte del presupuesto lo destinado a personal. Es decir, cada vez, lo que se quiere decir con esto, sobre todo, hay que explicarlo. Lo que se quiere decir es que cada vez más la administración se justifica menos, más allá de mantenerse como estructura. No, si es que ellos de hecho textualmente dicen que el Estado debe ser fuente de empleo. Claro, fuente. Sí. Bueno, pues todos conocemos los incentivos perversos de la administración pública. Se supone que ellos los denuncian cuando critican a la casta, pero todo lo contrario, lo que quieren es incentivar más incentivos perversos que se acumulan en forma de costes económicos para aquellos que sí generan riqueza, que son los autónomos, las pymes y las empresas del país. Y el retorno, Jordi, al completo buenismo. El buenismo de decir no solamente que se pueden crear 3,5... Espera, Fernando. Que es que dicen también, por ejemplo... No espero, si el que espera es Rodríguez Brown. Entonces me callo. Vamos a ver, Jordi, tú sabes quién es Don Carlos Rodríguez Brown, ¿no? Por supuesto. Bien. Le he puesto una musiquita, un colchón musical que se llama así. ¿Bien? ¿Escucháis? Bien. Don Carlos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando y la compañía? ¿Cómo va? Muy bien. Saludos liberales, profesor. Saludos. Bueno, Carlos, estamos hoy... Pero antes de decirte pero has traído tenemos a Montoro, se nos ha colado aquí en el estudio y no se quiere ir. Hombre, don Cristóbal, Dios santo, qué miedo. Hombre, Carlos, mejores tiempos hemos conocido. No lo sé, los impuestos nunca fueron tan altos, o sea que mejores no. Bueno, Carlos, hoy estamos haciendo un especial sobre el programa económico de Podemos. En programa económico, entiéndelo entre comillas, ambas cosas, programa y económico. Sí. A ti, así en líneas generales, ¿qué te parece? Pues la verdad es que no sé muy bien qué decir, porque yo creo que la presentación del programa económico de Podemos no tuvo como objetivo presentar un programa económico, porque las ideas de esta gente, como bien habéis comentado en el programa, que os he estado escuchando desde las 4, pues son gente que ha ido ajustando su mensaje con la idea de ir, como se dice en inglés, creaming, ¿no? Vas quitando capas de gente a la que vas seduciendo y después vas rebajando tu mensaje, ¿no? El propio Hugo Chávez dijo muy poco antes de ganar las elecciones que no le gustaba Cuba y que Cuba era una dictadura. Entonces ahí iba captando mensajes y captando partidarios y después, pues, cuando ganó, pues gobernó como sabemos, ¿no? Entonces el objetivo de Podemos, ¿cuál era? Pues presentar unos señores con corbata. Ese era el objetivo. Podemos está asociado a los descamisados. Y entonces presentarlos a dos señores, uno muy mayor y otro más o menos mayor, catedráticos ambos y con traje y corbata. Entonces la sensación que debe tener el lector es, hombre, estos tíos no me van a quitar la casa, ¿no? Pues de eso se trataba y no de ideas económicas. Sí, eso es cierto. Y vamos, yo no había oído una interpretación tan cierta y a la vez tan sencilla como la tuya, Carlos. Se ve que conoces el paño bastante bien. Tenemos al otro lado del teléfono desde Barcelona a Jordi Baeza, que es un tuitero bastante célebre, se llama Azote Liberal. Y yo no sé si, Jordi, quería preguntarte algo. Jordi, aprovecha porque con Carlos no puede uno hablar todos los días. Bueno, preguntarle por Vicens Navarro, ¿no? Por ejemplo, es decir, ¿qué nos puede inspirar que para moderarse hayan ido a buscar a Vicens Navarro, ni más ni menos, ¿no? Es decir, ¿dónde estaban para ir a buscar a Vicens Navarro con la intención de moderarse?
Pues yo creo que Vicens, que dice unos disparates enormes, yo le he dedicado varias columnas en mi sección muy veterana en Libertad Digital, que se llama La tontería económica de la semana, y le he dedicado desde luego varias, pero en los últimos meses yo creo que como 3 o 4, o sea que es lo que yo llamo un benefactor de mi columna. Yo le estoy muy agradecido. ¿Por qué lo han buscado? Pues yo creo que, por un lado, por lo que te comentaba antes, porque pues es como un señor mayor, de eso que es como muy triste. Entrañable. Que Carlos Herrera le llama el mayor pelma de todos los economistas. Pero la imagen que te da es que un tío así es como José Luis San Pedro, o como José Saramago. Esos tíos tú piensas que nunca te van a meter en un campo de concentración, ¿no? O sea que este es el objetivo. Y después, porque es un hombre que lleva pues décadas con un discurso antiliberal y esa gente lo que necesita es eso precisamente, y yo creo que han puesto a Juan Torres para en fin, dar una imagen relativamente más joven, pero del mismo discurso en realidad, yo creo, ¿no? Sí, porque profesor, Juan Torres es miembro del Consejo Científico de ATAC. Yo supongo que lo de científico se lo ponen por aquello de darle un poco más de empaque a la situación, y luego el propio Vincent Navarro ha trabajado de asesor de la ONU, que la ONU, pues junto a la Unión Europea, seguramente sea y al Fondo Monetario, ser uno de los organismos más peligrosos del planeta. La Organización Mundial de la Salud, que debe ser el segundo después de Naciones Unidas, el Gobierno de Unidad Popular del Chile de Allende, también ha trabajado el señor, y el régimen dictatorial de los Castro en Cuba. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla!, ¿no, profesor Brown? O sea que se va juntando lo mejor de cada casa. Desde luego decía Fernando hoy en Twitter que la diferencia entre nosotros los liberales y Podemos, que nosotros no queremos el poder porque no nos gusta, desde luego, pero si algún día hubiera que votar un partido, yo votaría un partido que quisiera abandonar todos los organismos internacionales, pero todos, desde la ONU, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todos esos son organismos verdaderamente terribles que han agrupado lo peor de cada casa y han tenido un discurso antiliberal permanente, siempre, y paradójicamente muchos de ellos son considerados liberales, que mandan narices. Pero fijaos además el problema cuando ellos dicen, porque toda la base de Podemos y toda la base de la política económica es que ellos dicen que España ha perdido uno de sus instrumentos esenciales de política económica. Dicen, todavía podemos subir impuestos, que los vamos a subir, pero es que hemos perdido la política monetaria. Y entonces, si hay algo que sea bueno en estos momentos, es que la política monetaria no dependa del gobierno de España, porque si encima dependiera del gobierno de España, imagínense, ¿no? Monedero acuñando moneda. Claro, pues ellos dicen que es un textual problema grave para la economía española. Dicen, no solo por el hecho intrínseco de no poder disponer de la política de devaluación o de fijación de los tipos de interés. Es decir, está claro, no es la vieja receta, ¿no? Fijaros, al final, los liberales que hemos sido tan críticos de la burocracia europea y de todo el intervencionismo, al final nos convertimos, por esa cosa del pragmatismo, en defensores del euro. Porque, claro, la alternativa es mucho peor. Sí, el socialismo ha creado extraños compañeros de cama. Desde luego. Nos dice Andrés a través de WhatsApp, porque esto es un programa moderno que tenemos WhatsApp propio del programa, nos dice, más que preguntar, dice que Pablo Iglesias propone el modelo nórdico, del norte del Volga, más concretamente. ¿Tú crees que realmente, que es el miedo de mucha gente, de esto es una careta que se han puesto para luego, cuando ya estén en el gobierno, meternos el estoque hasta el fondo, como hizo Chávez en Venezuela? ¿Tú crees que se esconde eso detrás? No me cabe la menor duda. Y lo que vamos a ver de aquí en adelante, si es que Podemos puede subsistir de estas denuncias, cuando hemos descubierto que son de la casta como cualquier otro, si pueden subsistir, todo va a girar en torno a una moderación, y yo creo que van a intentar, pues una vez que han conseguido fagocitarse a Izquierda Unida, que tampoco son tontos los de Izquierda Unida, han cambiado rápidamente a Cayo Lara, que tiene cara de capataz de campo de concentración, al Garzón, que es la versión de Izquierda Unida de Podemos. Pero vamos, el objetivo obviamente es cargarse a Izquierda Unida, pero después van a por el centro y por la mayoría electoral. Bueno, para eso solo pueden tener
un mensaje moderado. En Izquierda Vamos Unida... a ver, ¿quién va a estar en contra de ser como Suecia? A ver, vosotros, malditos liberales codiciosos, ¿estáis en contra? No, ¿no? No, sí, Nadie está nosotros, en contra. ya lo he Pues dicho, eso. Pero como querríamos Suecia, ser como la de Suecia, ahora, ¿no? Pero como la Suecia de ahora, claro. No como, Claro. no como la Suecia del 92. Claro. Oiga, profesor, nosotros que nos pasamos aquí las horas, como usted, intentando solucionar o bueno, contribuir con ideas a la solución de los grandes problemas del mundo, hay un aspecto en que a usted se le ha pasado por encima, que no lo ha considerado, y en realidad todo su esfuerzo por difundir pensamiento económico en realidad ha sido en vano, porque como bien indica el programa, No, de vano nada. resulta que sí, tengo muy mal, y el tuyo también, Fernando, porque el programa lo deja muy claro. Solo con el 2,5% de las ayudas que se han concedido a los bancos que han provocado la crisis se erradicaría, tachán, todo el hambre en el mundo. Sí. Durante un rato a lo mejor. Claro. Pues fijaros qué argumento más inteligente, porque en el fondo sí que nos come un poco el terreno, porque los liberales estamos en contra de las ayudas a los bancos, ¿no? A mí yo estoy harto de debatir en Twitter, en las redes y en mis conferencias y tal, cuando la gente me dice, porque vosotros estáis a favor de las ayudas públicas a los bancos. Y digo, oiga, lean el libro que hemos escrito con Juan Ramón Rayo, hombre, una crisis y 5 errores, y ahí ya en el 2009, maldita sea, propusimos que no se diera ninguna ayuda pública a los bancos. Esta ayuda ha sido algo malo para los liberales que nos obliga a ponernos a la defensiva precisamente por ese argumento que tú dices. Sí, la verdad es que yo, si me llamase Carlos Rodríguez Brown, me pondría de sobrenombre Cassandra, porque viene advirtiendo de la catástrofe desde hace, yo qué sé, desde que yo tengo uso de razón, vengo leyendo a Carlos y escuchándole, primero con Iñaki Gabilondo, pero luego porque con... Carlos es que además lo ha experimentado. Es que ese es el asunto. Es que aquí mucha Pero gente que habla de ojo, nuevas... no pero... pierde el humor, ¿eh? Claro. Aquí le Eso tienes, es no que es la pierde el humor, clave. que es lo último que se debe perder. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ya sabes que este es tu programa, nunca mejor dicho, es decir, hecho por un discípulo tuyo y bueno, en fin, ya sé que pensabas que esto iba a ser imposible, que alguna vez a alguien a quien tú le habías enseñado iba a tener una responsabilidad semejante, para que veas las vueltas que da el mundo, ¿no? Si esto ha sido posible, ya puede ser posible cualquier cosa. Que si lo pienso bien dejo de dar clases. Te agradezco muchísimo y ya sabes, estamos a tu entera disposición y nos gustaría que nos acompañases otro día. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte para todos. Un abrazo, Carlos. Para mí Venga, también, adiós. para mí también. Para Montoro también. También para Montoro. Gracias, venga. hombre, gracias. Bueno, y a Jordi, que le hemos dejado ahí aparcado. Jordi, Dime. nos escuchas. ¿Te ha gustado, Carlos? Sí, bien, como siempre. Bien, has visto que no defrauda. El maestro, si es que cuando se llevan tantos años como él, da gusto. Lo ha reducido a la perfección en qué consiste esto. Había que poner a dos tíos con corbata y ya está. Yo quisiera, en este último punto respecto al rescate de la banca, ¿no?, al cual nos hemos opuesto los liberales desde el principio, y quería hacer un punto. Errejón y Pablo Iglesias, en varias de sus intervenciones televisivas, han dicho que querrían que el BCE hiciese como la FED. Yo creo que hay que hacer hincapié, sobre todo ante su electorado más nuevo, que eso es rescatar a la banca por la puerta de atrás. Es decir, Podemos también defiende el rescate de la banca mediante la monetización de deuda, mediante la compra de bonos por parte del Banco Central. Exacto. Y eso se dice poco desde sectores liberales. Yo creo que hay que repetirlo mucho. Podemos también quiere rescatar a la banca, y hay que decirlo así, claramente, mediante la compra de bonos. No solo quiere rescatarla mediante la compra de bonos, sino que su ideal es el modelo de banca pública en el cual todo banco está respaldado por el impuesto, por los impuestos de los ciudadanos. Y siempre lo estamos rescatando de forma permanente, porque las empresas públicas siempre las rescatamos los ciudadanos, las privadas solo cuando al político le apetece. Y en esa- es que así como No, lo es que ponéis las- suena muy mal, las pero empresas es que la públicas- propuesta es una banca pública... No, ¿cómo dicen? Dicen, transformar el Instituto de Crédito Oficial para que pueda recibir préstamos de Banco Central Europeo en Ya las los mismas puede condiciones recibir. que la... Ya. Porque es otra cosa que no he tratado, pero No, vamos, pero dice- es que dice- lo de este hombre no saber que el ICO tiene No, licencia pero bancaria. plantea que haya ¿Y una... qué mora tiene el ICO? Que es Nada. el 40% de Sí. mora soporta el ICO, Claro, y este es porque- el modelo de banca pública. Claro, porque el ICO es una institución Un títere, política, efectivamente. creada, hecho, Instituto de Crédito Oficial. Si la OA del final ya te lo De dice hecho, todo. ellos plantean una banca pública o varias, al estilo de las cajas de ahorro, para que todo el mundo sepa lo que pasa, y eso se vincularía con el famoso, que no hemos comentado, pero que yo creo que también se traduce de todo lo que hemos dicho, famoso derecho al crédito. Es derecho al crédito de modo que todos increíble. puedan disponer de préstamos, es decir, todo el mundo que está pagando impuestos, es decir, todo el mundo, soportaría los impagos, los eventuales impagos del derecho a crédito de todo el mundo. Claro. A ver, esto un niño de 5 años lo entiende, por favor, seamos serios. Sí.
Brutal. No. Lo de compatibilizar el derecho al crédito con el derecho al impago, un día... Claro, o sea, usted puede pedir créditos y puede no pagar, No. pero se lo quito de los A ver. impuestos, cada vez se lo subo cada vez más. Es que esto, vamos a ver, es que esto en serio. Es que si no creas el derecho, si creas el derecho, es una locura, es delirante. Es que ¿vale? el derecho Vale, no es el ningún derecho a gastar más de lo que tú ingresas. Positivas el derecho al crédito. Pues tienes que positivar también en la ley el derecho al impago. Pero fíjate No hay que más. en el programa tienen un momento de lucidez que yo creo que será No, escucharte a ti y a Juan Ramón en tantos programas que habéis hecho con ellos, a Manuel Llamas, que sí proponen el fin del sistema de reserva fraccionaria, pero claro, Claro. el programa económico defiende exactamente lo contrario. Entonces, Claro. Pero, Diego, incoherencia lo que total. pasa es que la quieren en monopolio, es decir, quieren ser los Claro. únicos que puedan expandir el crédito, Exacto. Claro. simplemente. Que sea, ahora ya es estatal, porque son las dos caras de la misma moneda, pero ya hacerlo gráficamente estatal, Quieren porque tener- yo insisto y no desaprovecho, los bancos no son privados. Los bancos son Claro. entidades, ¿no? Es un oligopolio donde hay una licencia. Son los tentáculos de la banca central. Exacto. Y esa banca central lo que hace fundamentalmente es financiar la deuda de los estados, que gastan Sí. que gastan más de lo que ingresan. Y luego pagan los españoles de ahora, y cada bebé que nace con una deuda de 30.000 euros en España. Sí. Sí, que no sé, claro, teniendo en cuenta que ya 30.000 euros al año es un sueldo, es un señor sueldo. Claro, es que nace cada bebé con cada español que viene al mundo. Eso que decía Antonio Machado, te guarde Dios, una de las dos Españas a velarte el corazón. Bueno, pues ahora cuando nace un español se lo hielan de golpe las dos Españas, porque las dos Y eso, Españas de antaño son iguales es, hoy. entre comillas, sostenible. Eso es lo que dicen que es sostenible, ¿no? Bueno, eso es sostenible. Básicamente, si, por reducirlo un poco a lo que van, esto sí, esto ya lo hice yo. Sí, meme. no, claro que Esto sí, lo no, pero es hice que yo con mi que ordenador, de ahí que claro, sea tan deficiente. pero si estuvimos en casa comentándolo, pero es que creo que sería importante que también recordemos que hay algunas propuestas que de momento no están sí, dentro del programa económico. Esta para cerrar, vamos, Jordi, te vamos a despedir ya, pero quédate escuchando esta porque esta merece la pena. Bueno, bien, como un placer. nos queda muy poquito, Muchas y voy gracias, a Jordi. poner la música hoy, que al final entre unas cosas y otras se nos va la vida, nos vaciamos por la boca, que diría Quevedo. Bueno, pues esto es una propuesta que yo creo que habría que analizar, ¿vale? De Beatriz Jimeno, una militante de Podemos, que dice, literal, SIC. Dado el profundo simbolismo asociado al poder y a la masculinidad que tiene en la cultura patriarcal la penetración, entre paréntesis, a las mujeres, ¿qué podría cambiar? ¿Qué importancia cultural tendría una redistribución igualitaria de todas las prácticas, de todos los placeres, de todos los roles sexuales, incluida la penetración anal de mujeres a hombres? Bueno, yo en esa clase de penetración, sinceramente, doña Beatriz, encuentro muy poco placer, así que creo que no me voy a aplicar el cuento y como yo... Es que el día que calculo saquen estas propuestas, estas son las que les van a hacer perder las elecciones. Es el programa No el oculto. programa La económico. última vez que hicieron eso, vino el señor e inundó toda la tierra, ¿eh? Yo Este no es quiero el- decir nada más. Esto es lo que llaman en Sudamérica el paquetazo. Este es el ¡El paquetazo. paquetazo! Este es el paquetazo neoliberal. Bueno, pues... A mí es que me encanta Sudamérica porque tiene una vida aquel continente de la que España carece. Aquí estamos todos ya hasta envejecidos, que no hay niños, que tal. Todo el mundo de mala leche. En América se toman hasta las desgracias. Se las toman con una pasión y un entusiasmo. Incluso que después es de la vida que es seguimos admirable. escuchando el color del dinero. El color del dinero, por cierto, nos ha Todo escrito- lo que estás diciendo, Fernando, de Venezuela, no te pienses que no estoy Venezuela nos ha escrito tomando un nota. mexicano. Viva México, porque es el primer país hispano de todo el planeta y cuantos más oyentes tengamos allá, mejor. Bueno, Jordi, lo dicho, hasta la próxima vez que vengas, que esperamos que sea pronto y que no se nos cuelgue tanto el teléfono. Eres un grande, Jordi. Un placer, Fernando. Es molt gran. Adiós a todos. Venga. Buenas Bueno, tardes. Y yo a ustedes, a vosotros, les dejo con esta piececita que es una preciosidad de Vivaldi. Y a los invitados que tengo hoy en la mesa, pues les digo que hasta la próxima semana, que será un día de diciembre que no me viene ahora a la cabeza cuál, pero dentro de 7 días. El 12 o por ahí, ¿no? Sumen. Muchas ¿vale? gracias por la invitación. Y a Montoro también, que se nos ha colado ya. Espero que se nos cuele más días y podamos disfrutar todos juntos. Muy bien, hasta la próxima semana.